Contradicciones en el Ministerio de Energía. Inés Manzano anunció que habrá mantenimientos programados por 2 domingos, pero 3 horas después dijo que estos quedan prohibidos. Nadie sabe si seguirán los cortes de electricidad. La ola de calor hace que hasta los lunes las playas de Santa Elena estén llenas. Los habitantes y comerciantes soportan temperaturas de hasta 33 grados. El presidente Gustavo Petro acusa a Daniel Noboa de entregar la frontera común a las mafias, pero los datos de inteligencia demuestran que 7 grupos armados vinculados al narcotráfico operan del lado colombiano. El Ministerio de Trabajo levantó el impedimento que tenía Alexandra Villasís para ejercer un cargo público. Lo hizo después de que ella desistiera de su pelea por asumir la presidencia de la Judicatura. En España, 500.000 migrantes de varias nacionalidades podrán obtener un permiso de residencia y trabajo por 1 año tras la aprobación de un reglamento que regirá desde el 16 de abril. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Televistazo este martes 14 de abril. Una reciente contradicción de la ministra Inés Manzano ha encendido las alarmas sobre la gestión del sistema eléctrico en el país. Pedro, ¿cómo vas? Sí, Estefi, amigos, ¿qué tal? Y es que la realidad en las calles y hogares de varias zonas del país es una sola. Largas horas oscuras, electrodomésticos en riesgo y una economía familiar que no soporta más golpes. Sigan nuestro noticiero también en ecoavisa.com y Ecoavisa Play. Aquí comenzamos. Apagones. El sistema al límite. En plena crisis eléctrica, el Ministerio de Energía genera contradicciones. Los ciudadanos siguen sin tener información precisa sobre los problemas en el sistema eléctrico y soportan más de 4 horas sin luz en sus casas. La ministra Manzano anunció que en Guayas 2 domingos habrá cortes de energía por mantenimientos. Horas después los prohibieron. Diego Cuenca explica los problemas que arrastra esta crisis. La ministra de Energía Inés Manzano empezó el martes disculpándose porque la Corporación Nacional de Electricidad CNEL no está comunicando los apagones sorpresivos, que para ella son cortes programados, pero que no se avisan a los ciudadanos. Y en medio de esta crisis, ella terminó generando contradicciones. A las 7 de la mañana, en una entrevista con un medio digital, aseguró que el domingo en Guayas harán mantenimientos en la subestación eléctrica Dos Cerritos, que tiene elevada carga debido a la demanda de energía. Por eso, anunció los horarios en los que cortarán el servicio. Tiene que ser arreglado 2 veces más, 2 domingos más, en horarios de 5 a 8 de la mañana, de lo que vi. Pero porque son indispensables, porque necesitamos que no haya tanta cargabilidad en esa subestación. Manzano no precisó en qué sectores serán los racionamientos, y 3 horas después, en sus redes sociales dijo otra cosa. Se han prohibido con efecto inmediato todos los mantenimientos programados de todas las empresas distribuidoras eléctricas del país. Mientras tanto, ciudadanos siguen soportando hasta 4 horas sin luz y sin tener información precisa sobre lo que ocurre en el sistema eléctrico nacional. Un ejemplo es lo que pasó esta madrugada entre los kilómetros 1 y 10 de la vía a San Borondón. Los habitantes se quedaron sin energía porque una línea de subtransmisión sufrió daños. La ministra en redes sociales reclamó: una operación que debió durar máximo 1 hora se convirtió en un corte de 4 horas. Esto es inadmisible. La respuesta de CNEL y de SENACE fue lenta e ineficiente. Aquí no hay margen para errores ni excusas. No hay justificación para una actuación que no tenga sentido de urgencia y siempre precautelando la seguridad de los operarios en estos momentos de lluvia. El expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha señala que esta crisis es consecuencia de lo que no se hizo a tiempo. Hay crisis también en el sector de transmisión y en la parte de distribución. Y es poco lo que se ha hecho
y que a tal punto de que SENACE, que es el que maneja como Centro Nacional de Energía, tiene que estar caminando, como habíamos dicho desde hace mucho tiempo, caminando en la cuerda floja. El Ministerio de Energía aclara que esta crisis no responde a problemas de generación, solo a la infraestructura del sistema de distribución y transmisión de electricidad. Los niveles de agua en las principales hidroeléctricas del país permiten al Ministerio de Energía descartar racionamientos a corto plazo. Las lluvias registradas en la Sierra Centro mantienen en su máxima capacidad Amazar y Cogecodo. Las principales fuentes de generación muestran recuperación y fluctuaciones diarias de caudales. Hernán Higuera explica la situación. Las lluvias de estas últimas horas permiten al país mantener cierta estabilidad en las cotas de las represas hidroeléctricas. Por tanto, la generación de energía tendría que ser suficiente. Los últimos datos de SELEC refieren que Mazar tiene su cota en los 2.138 metros sobre el nivel del mar, es decir, 16 metros por debajo del nivel máximo de 2.154, pero aún por encima de su mínimo de operación. Según el Ministerio de Energía, se está distribuyendo el agua al resto de centrales para evitar llegar a las cotas mínimas. Amalusa está en 1.979 metros sobre el nivel del mar, es decir, 12 metros debajo del nivel máximo de 1.991 metros. Sopladora tiene un embalse de 1.315 metros, a 3 metros de la cota máxima. Las lluvias de Tungurahua mantienen en cotas máximas a la central hidroeléctrica San Francisco, que está a tan solo 4 metros del nivel máximo, tiene 788 metros. Al igual que Agoyán, cuya cota está sobre el límite máximo, 1.650. Mandurriacu también está con cota óptima en 492 metros sobre el nivel del mar. Donde sí falta lluvia es en Coca-Codo Sinclair. La central desde hace una semana registra baja de caudales de los ríos que la alimentan. Hace una semana tenía 179 metros cúbicos por segundo. Hoy tiene 170 metros cúbicos por segundo. Según SELEC, los embalses de captación están con cotas llenas, ubicadas en 1.229 metros sobre el nivel del mar. Ayer Coca-Codo Sinclair generó 965 megavatios. Con estos niveles, Javier Medina, viceministro de Energía, pide a la ciudadanía confianza. La ciudadanía, decirle que confíe en nosotros, estamos haciendo todos los esfuerzos y los hacemos día a día para garantizar no solo este año, sino en el corto, mediano y largo plazo el suministro de electricidad para el país. La hidroeléctrica Daule Peripa es otra de las centrales que opera a su máxima capacidad, al igual que Toachi y Pilatón. En cuanto a energía termoeléctrica, según el gobierno, hay 350 nuevos megavatios que se incorporaron al sistema nacional. Y los proyectos eólicos suman 50 megavatios, por lo que tanto el presidente como la ministra Inés Manzano insisten en que los apagones son producto de mantenimientos programados, es decir, fallas en las redes de distribución, no por falta de generación. El presidente Daniel Noboa aseguró que sus opositores no aceptan los buenos números que está alcanzando su gobierno y que es esa la razón por la que hablan de una crisis que, según dice, es inexistente. Y eso a los extremistas les arde que les ganamos una y otra vez, les molesta que hagamos obra, les molesta que salgamos adelante, les molesta que tengamos buenos números, les molesta también de que ellos ya no son parte, hablan de una crisis política cuando son viejos políticos en crisis. Nosotros no estamos en crisis, el pueblo está con nosotros y nosotros seguiremos luchando sin parar contra todos esos malos ecuatorianos que lo que buscan es el mal. Clima. Otra semana caliente. Se mantiene la alerta del INAMI por altas temperaturas y radiación ultravioleta. El boletín actual va hasta el 16 de abril. Luego habrá otras actualizaciones. Señalan por ahora que provincias de la costa como Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Guayas y El Oro registrarán una temperatura de nivel alto de entre 33 y 35 grados.
Mientras que en la sierra, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja, ahí los termómetros oscilarán entre 24 y 26 grados centígrados. Respecto a la radiación ultravioleta, el instituto advierte que todo el país se enfrenta a índices superiores a 7, lo cual es muy elevado. No obstante, entre esta tarde y mañana, 15 de abril, se prevén lluvias y tormentas en el litoral y también en la sierra, con la posibilidad de caída de granizo en zonas puntuales de la región interandina. Mientras tanto, en Galápagos se esperan precipitaciones dispersas. Ese es el informe hasta ahora. Aun cuando decenas de personas buscan las playas para huir del calor de la ciudad, en Santa Elena sus habitantes y comerciantes soportan temperaturas de hasta 35 grados centígrados. La falta de ventilación en 2 entidades públicas de Santo Domingo de los Áchilas genera quejas en los usuarios. Estefanía Arias con el caluroso panorama en estas provincias. Este sí es el verdadero sol de playa. No en vano el malecón de Salinas en Santa Elena está repleto, pese a que estas imágenes fueron grabadas un lunes. Son decenas de personas que acuden a este balneario para huir de las altas temperaturas de Guayaquil u otra ciudad del país. Aunque aquí el calor también es sofocante. Los termómetros marcan 33 grados centígrados con una sensación térmica de 35. Aquí el clima atrae a turistas. Los comerciantes se instalan con parasoles. Los cuidadores de carros pasan completamente cubiertos y sus habitantes salen a su jornada habitual con paraguas o sombreros. Para mí parece que este mes ha sido el peor de los soles y el calor. Buscando la sombra porque si no se quema uno. Sí, uso bloqueador en la cara más que todo, sí. Todo sirve con tal de no quemarse. Asimismo, la venta de granizados y refrescos se han incrementado. Pero lejos de los balnearios, el calor no es tan llevadero. En Santo Domingo, por ejemplo, los usuarios de algunas entidades públicas exigen ayuda. En el registro civil no hay ventilación y la gente debe hacer largas filas aguantando temperaturas inclementes. Los trámites pueden durar horas en un ambiente que supera los 30 grados centígrados. La verdad que es insoportable el calor, sus niños están en la vereda, mujeres embarazadas, insoportable, no hay cómo estar allí. Todos tenemos derecho a trabajar, pero no ahí donde la calor, la multitud, los niños en el piso, todo. O sea, mirar donde uno camina porque está todo ahí, demasiada aglomeración. El problema fue reportado meses atrás y desde la Coordinación Zonal 4, que abarca las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, se informó que se estaban realizando gestiones para mejorar el sistema de climatización en las agencias. Sin embargo, la situación no ha cambiado. Un escenario similar se vivió en las oficinas de atención al público de la Agencia Nacional de Tránsito. Desde la dirección de la ANT se explicó que los problemas iniciales fueron ocasionados por falta de personal y que el lunes el servicio fue restablecido en el transcurso del día. Continúa el impacto de la radiación ultravioleta en el país. Este martes, varias provincias de la costa y la sierra presentan índices que oscilan entre muy alto y extremadamente alto, incluyendo Guayas, Manabí y Pichincha también. Ante esta situación, se ha reportado un incremento en los casos de personas con afectaciones en la piel. Paralelamente, la demanda de productos como bloqueador solar ha registrado un alza, informa Luis Alfredo Zúñiga. Ellos, quienes trabajan en las calles, están recibiendo el impacto directo de las altas temperaturas y por supuesto tiene consecuencias. Este martes, según el INAMI, hay provincias con radiación que llega a niveles extremadamente altos. Esto incluye a casi la totalidad de las provincias de la sierra, pero también a Guayas y Santa Elena en la costa. Está que afecta y hace daño bastante la salud, está que quema. Quienes trabajan en construcción, en el comercio, servicios o más actividades en las calles se están exponiendo durante horas. Y en los consultorios, según doctores consultados por este noticiero, ya hay aumento del 25 al 30% en casos con afectaciones en la piel en los últimos 15 días. Los que han estado en más número son los pacientes diabéticos y pacientes adultos mayores. Por el sol baja lo que es la insulina y puede subir lo que es la glucosa. Eso los hace deshidratar más, tener una piel más seca y por lo tanto esta piel permite que desarrollen urticaria,
ampollas, enfermedades de la piel. Incluso quienes no laboran en las calles sienten los efectos porque el calor es intenso, se transpira y los niños, por ejemplo, están mostrando las consecuencias. Se suda tanto que se tapan estos folículos y por lo tanto al taparse se inflama la piel y comienzan a aparecer estas erupciones como el salpullido, como los eczemas, como lo que son las ronchas que nosotros llamamos. La ciudadanía busca la manera de protegerse al salir a las calles y no basta con una gorra o una sombrilla. Los médicos hablan de la necesidad de usar protector solar, producto que presenta ventas al alza en las últimas 2 semanas. De un 20 a un 40% puede ser. La hidratación constante es otro de los consejos médicos para prevenir los efectos de esta ola de calor. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó al mandatario Daniel Noboa de entregar la frontera a las mafias por la imposición de aranceles a todas las importaciones. Sin embargo, según informes de inteligencia militar, son 7 grupos armados colombianos vinculados al narcotráfico los que controlan la frontera sur del país vecino. Paul Romero con el informe. La escalada de acusaciones entre los gobiernos de Ecuador y Colombia por la inseguridad en la frontera común se agrava. Este lunes el presidente Gustavo Petro, durante la reunión del Consejo de Ministros en Ipiales, Nariño, contraatacó a su par ecuatoriano Daniel Noboa por el incremento de aranceles al 100% a las importaciones de su país. Pues está entregándole el comercio al contrabando y el contrabando es la cara del lavado de dólares de los narcotraficantes. Le entrega a su pueblo y el nuestro a la mafia y el territorio. El expresidente Álvaro Uribe entró en la polémica y calificó a Petro de mentiroso. La frontera con Ecuador del lado colombiano está dominada por el grupo narcoterrorista FARC, que impone votar por Cepeda. Aquí el hecho que desencadena este problema es que el gobierno Petro es un gobierno permisivo de los delincuentes. Según informes de inteligencia militar, 7 grupos armados colombianos controlan el sur del país vecino. En el departamento de Nariño, frente a Esmeraldas, operan las disidencias de las FARC, Oliver Sinisterra y Frente Iván Ríos. Se han identificado 2 cabecillas, alias Albeiro y Uriel. En el mismo departamento, en la frontera con Carchi, están 2 células del Ejército de Liberación Nacional, Comuneros del Sur y Autodefensas Unidas de Nariño. Entre los cabecillas identificados está alias Chucky. En el departamento amazónico de Putumayo, que limita con Sucumbíos, operan 3 disidencias de las FARC. Comandos de la Frontera, Frente Carolina Ramírez, Frente Raúl Reyes. 3 cabecillas han sido identificados, alias Yuri, Kevin y Negro. Ayer Petro ofreció mejorar la presencia militar colombiana en la frontera. Se pone zona de ocupación de la frontera, incluida la selva. Informes oficiales señalan que por la ausencia del Estado colombiano en la frontera con Ecuador, se incrementó la producción de coca. Pausa y más adelante, los transportistas de Pichincha y organizaciones rechazan el incremento de combustibles y piden mesas de diálogo con el gobierno para buscar soluciones. Combustibles. Se siente el descontento. Organizaciones indígenas y sindicales rechazan el incremento de los precios de los combustibles. La Federación de Transportistas de Pichincha solicitó este martes que se instalen mesas técnicas con el gobierno para buscar una solución que permita cubrir sus costos operativos, porque según dicen la compensación no es suficiente. Adriana Bermeo con las reacciones. Los transportistas de Pichincha rechazan el incremento de combustibles y ahora buscan una reunión con el gobierno para aplacar el impacto en sus costos operativos. Este martes, representantes del transporte urbano, escolar, intraparroquial, camionetas y taxis dijeron que la compensación que reciben no es suficiente para sostener el funcionamiento de sus unidades y que no participaron en las mesas técnicas en las que se definieron esos valores. Medianamente alcanza para cubrir lo que es el combustible, pero no se ha considerado el tema de la canasta de repuestos que automáticamente sube y afecta directamente al bolsillo del transportista. Por lo pronto, no habrá medidas de hecho por el incremento del precio de las gasolinas. No suspenderán su servicio ni lo reducirán. Tampoco participarán de movilizaciones y no han puesto plazo a la respuesta que esperan del gobierno. Al menos esa es la postura de la dirigencia de este sector.
Este pronunciamiento difiere con la posición de las organizaciones sindicales. La marcha del 1 de mayo será su plataforma de protesta. Vamos a tener una próxima reunión con más organizaciones que están pronunciándose para salir de manera masiva. El 1 de mayo va a ser una manifestación de descontento contra las políticas del gobierno nacional. La Confederación de Nacionalidades Indígenas también rechazó la medida. En un comunicado dijo que el incremento del precio de los combustibles eleva de manera inmediata los costos de movilización, producción, transporte de alimentos y en general el sostenimiento de la economía de las familias. Nuevamente atribuyó la decisión del gobierno a condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Y aunque no anunció movilizaciones, sí dijo que de no corregirse este rumbo, las consecuencias sociales serán cada vez más profundas. La guerra en el Medio Oriente llegó a los puertos ecuatorianos sin disparar un solo tiro. Lo hizo a través del precio del petróleo, que escaló en los mercados internacionales y obligó al gobierno a ajustar el valor del diésel para el sector pesquero, por ejemplo. A miles de kilómetros del conflicto, los armadores ecuatorianos empiezan a pagar la cuenta. La nueva lista de precios de los combustibles preocupa particularmente al sector pesquero. El diésel que utilizan para sus faenas saltó de $3,08 a $4,75 por galón, un encarecimiento del 54% que convierte el trabajo en el mar en una operación cada vez más difícil de costear. Así lo señalan los representantes de los pomaderos de Pozorja. Los niveles de costos al subir con este nuevo precio, ¿sí?, nunca van a poder ser compensados con una producción aún en las mejores épocas. Y reclaman por ello. Dicen que hay una desproporción y comentan que apenas consumen el 4% del diésel nacional, mientras el sector del transporte, que absorbe el 65%, tiene un precio de 2,81. La desproporción no es solo un dato estadístico, es la diferencia entre mantenerse a flote o amarrar los barcos. ¿Qué estamos pidiendo? Que nos asimilen al diésel automotriz. Eso significaría un apoyo, un soporte de $7 millones más o menos mensuales. Justifican el pedido en que España, Francia, Italia, China, Indonesia, Corea del Sur, Estados Unidos han implementado ante la crisis global que genera la guerra en Medio Oriente mecanismos de subsidio e incentivos para sus flotas pesqueras. El ministro de Agricultura los escuchó y quedó en darles una respuesta. Pero hasta que ella llegue, tierra adentro, se prevé un impacto en la industria que consume harina de pescado y también en la ciudadanía. Las embarcaciones todavía tienen algún remanente de combustible. Van a estar trabajando hasta que este remanente a precio viejo les dure, pero yo creería que de ahí en adelante lo primero que vamos a tener es un desabastecimiento total de mariscos a nivel nacional. El diálogo con las autoridades ya se dio y están a la espera de resultados. Mientras tanto, quienes se dedican a la pesca hacen sus cuentas con números que ya no cierran. Tras la renuncia de Alexandra Villasís a su derecho de presidir el Consejo de la Judicatura y la negativa del recurso de aclaración a la sentencia, el Ministerio de Trabajo eliminó la prohibición inicial que la bloqueó para ejercer ese cargo. Fabiola Santana con las reacciones. El Ministerio del Trabajo eliminó la prohibición para ejercer un cargo público que había registrado en contra de Alexandra Villasís. Ocurrió este lunes, 6 días después de que la funcionaria renunciara a su cargo de vocal suplente del Consejo de la Judicatura y a 3 semanas de la sentencia que ordenaba levantar inmediatamente esa prohibición. El ex vocal del Consejo de Participación, Gonzalo Albán, opinó: Justicia que llega tarde no es justicia. Esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Se estaba esperando que la doctora Villasís renuncie para poder levantar esta inhabilidad que presentaba en el Ministerio de Trabajo? Ayer la jueza Viviana Pila negó el recurso de aclaración del Ministerio del Trabajo con el que daba largas a la ejecución de la sentencia, y ese mismo día, pasado de las 10 de la noche, la Secretaría de Estado adjuntó el documento donde consta que había eliminado la prohibición a Villasís y un link del noticiero de TC Televisión donde un funcionario por 18 segundos pedía disculpas públicas a Villasís. ¿Qué
algo que no debe aplicar jamás para las instituciones. Y es eso de es mejor pedir perdón a pedir permiso. El daño ya está hecho, definitivamente. Para el exfuncionario, el caso de Villasís dejó en evidencia a varias instituciones articuladas para impedir que la funcionaria asumiera la presidencia de la Judicatura y se le buscara un reemplazo. Estas son el Ministerio del Trabajo, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de Participación. El presidente de este último organismo que lleva adelante el concurso lo desmintió. Nosotros no hemos bloqueado a nadie porque nosotros no tenemos competencia de andar bloqueando. La activación de selección de mecanismos lo hace el Consejo de la Judicatura, la función judicial, y la competencia que tiene el Consejo de Participación Ciudadana es activar procesos. En todo caso, Villasís obtuvo el levantamiento de la prohibición solo después de renunciar a ser presidenta de la Judicatura como le correspondía. El cuestionado concurso para reemplazar a ella y a Godoy sigue firme. Más adelante en Televistazo, una persona murió, otras 3 quedaron heridas tras una intensa persecución policial en Guayaquil. Las autoridades ya se pronunciaron sobre el hecho. Volvemos con las declaraciones y la información. España aprobó este martes el reglamento para la regularización de 500.000 de migrantes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo que la medida es un acto de justicia y que sería bueno para la economía española. Los beneficiarios podrán obtener permiso de residencia y trabajo por 1 año y esto será a partir del jueves 16 de abril. Por cierto, un requisito es no poseer antecedentes penales. España se aleja de la política antiinmigrantes de Europa y Estados Unidos con la aprobación de un reglamento que permitirá la regularización de 500.000 de extranjeros. El Consejo de Ministros dio luz verde a la reforma de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros, abriendo la puerta para que quienes estén indocumentados puedan obtener permisos de residencia y trabajo por 1 año. Según el Ministerio de Migraciones, podrán acceder al nuevo proceso quienes cumplan con los siguientes requisitos: haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, tener al menos 5 meses ininterrumpidos en ese país, no poseer antecedentes penales y acreditar un documento público-privado que certifique la residencia. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lo calificó como un acto de justicia y necesidad y añadió que quienes viven en su país deben hacerlo en igualdad de condiciones y pagar impuestos. Porque reconocer derechos es bueno. Y sobre todo porque la migración está contribuyendo de manera muy decisiva al crecimiento económico de nuestro país, a la creación de empleo y también a tener unas cuentas de la seguridad social lo más saneadas posibles. Mientras que el ministro de Derechos Sociales dijo que no es momento de rendirse ante la xenofobia. No queremos que haya trabajadores ni trabajadoras sin derechos. No queremos que haya vecinos y vecinas de segunda. No queremos discriminación, no queremos explotación. El gobierno justifica la reforma por razones demográficas, pues España enfrenta el envejecimiento de su población, poniendo en riesgo la disponibilidad de trabajadores y aportantes al sistema de pensiones en el futuro. Los migrantes podrán hacer la solicitud a partir del 16 de abril. Organismos internacionales alertan sobre los efectos de la prolongación de la guerra en Medio Oriente. Anticipan una caída en la demanda de petróleo ante el incremento de los precios y riesgos para la seguridad alimentaria, mientras hay expectativas por una eventual reanudación de los diálogos entre Estados Unidos e Irán, quizás dentro de 2 días. La Agencia Internacional de Energía, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, en un comunicado conjunto, alertan que el impacto de la guerra es sustancial, global y altamente asimétrico, afectando de manera desproporcionada a los importadores de energía, en particular a los países de bajos ingresos. Señalan además que la crisis ha provocado un aumento en los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, generando preocupación por la seguridad alimentaria y la pérdida de empleos. Pronostican además la mayor caída trimestral en la demanda de petróleo desde la pandemia, 1,5 millones menos de barriles diarios entre abril y junio. En marzo, los 32 países miembros de la Agencia Internacional de Energía acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas y hacer frente a la escasez. Aún así, el precio por barril es ahora $30 más alto que al inicio del conflicto y bordea los $100.
La situación se agrava por las restricciones en el estrecho de Hormuz. Irán está obstaculizando el paso de buques en la zona y ahora Estados Unidos también. El fracaso de las negociaciones del sábado ha hecho tambalear el alto al fuego de 2 semanas. Y ahora el presidente de Francia, Emmanuel Macron, indicó que ha hablado tanto con el presidente iraní Masoud Pezeshkian como con Donald Trump, exhortándolos a retomar el diálogo, en un proceso que tiene como demanda principal que Irán deje de lado el desarrollo de su programa nuclear. Otro conflicto en Medio Oriente se discute hoy en Estados Unidos. Delegados diplomáticos de Israel y del Líbano asisten en Washington a una primera ronda de conversaciones directas con la mediación de la administración Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, preside el encuentro. La cita espera sentar las bases para un alto al fuego, pues Israel mantiene los ataques contra la guerrilla libanesa de Hezbollah. Israel quiere terminar con esa organización extremista auspiciada por Irán, otro enemigo de Israel. Estados Unidos cree que este primer acercamiento es positivo. Un tiroteo en una escuela de Turquía dejó 16 heridos. El atacante de 18 años, armado con una escopeta, abrió fuego en un instituto de formación profesional en la provincia de Sanliurfa, en el sureste del país. Según la policía, el sospechoso era un exalumno de la institución que tras el atentado se escondió dentro del edificio y se suicidó. El ataque dejó heridos a 10 estudiantes, 4 profesores y un empleado del comedor y un policía también. Por ahora se desconocen los motivos de la agresión. Un nuevo video de la misión espacial Artemis II muestra el momento en el que los 4 astronautas fueron rescatados tras su exitoso amerizaje en el Pacífico. En las imágenes se ve al equipo de la Armada y la NASA abriendo la escotilla desde el exterior y, claro, celebrando la tripulación que estaba bien. Reid Wiseman, el comandante de la misión Artemis II, destacó el esfuerzo, la dedicación, el compromiso de sus compañeros, subrayando la importancia del trabajo en equipo en su histórico vuelo alrededor de la Luna. Un hombre con antecedentes penales por asesinato y tenencia ilegal de armas murió y 3 menores de edad quedaron heridos luego de una balacera entre policías y presuntos delincuentes en el sur de Guayaquil. Las autoridades se pronunciaron este martes. Bessie Granja con el informe. Una intensa persecución policial dejó como resultado un fallecido y 3 heridos. Agentes abrieron fuego contra un taxi en el que se movilizaban 4 presuntos delincuentes. El hecho se registró pasadas las 20:45 de este lunes en la avenida José Vicente Trujillo en el sur de Guayaquil. Este martes la policía presentó a los detenidos. Son 3 menores de edad que no registran antecedentes penales, pero que fueron reconocidos por sus víctimas tras cometer un delito. Así lo afirma la policía. En las calles Quito y Gómez Rendón, en un local de comida, mientras las personas se encontraban al interior del lugar, habían sido objeto de asalto y robo a mano armada por parte de 3 personas que, amedrentándoles con arma de fuego, habían procedido a robarles sus pertenencias. La policía asegura que tras ser alertados por los operadores de las cámaras de seguridad de Segura EP, siguieron a los sospechosos que iban en un taxi amarillo. Los gendarmes les pidieron que detuvieran la marcha. No lo hicieron y a su vez dispararon contra ellos, quienes también respondieron. Y en este cruce de balas existe una persona fallecida que es el conductor del vehículo donde se encontraban estas personas. Es el nombre de Alex F., de 23 años, el mismo que consta con antecedentes de asesinato del año 2024 y tenencia y porte de armas en el año 2023. Las autoridades descartan que los detenidos estén vinculados. Procesos disciplinarios en contra, causas penales archivadas y falta de documentación en los expedientes son algunos de los argumentos que exponen las 14 impugnaciones ciudadanas contra los miembros de la terna de la que se va a elegir al presidente del Consejo de la Judicatura y su suplente. La comisión técnica deberá enviar un informe hasta este miércoles recomendando su admisión o inadmisión. La terna de la Corte Nacional de Justicia para presidir el Consejo de la Judicatura se enfrenta a la lupa ciudadana.
14 impugnaciones suman Mercedes Caicedo, Ramón Echáiz y Paquita Chiluisa, que buscan dirigir el rumbo de la justicia del país. Contra la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Mercedes Caicedo, se presentaron 5 impugnaciones, entre ellas la de Sofía Moreano, que la acusa de no convocar a tiempo la audiencia de apelación en el caso de los helicópteros DRUF. Por eso, en el 2023 el proceso caducó y fue archivado. También Víctor Hugo Cofre apunta a que la postulante usó sus influencias para beneficiarse aceleradamente en la autorización de segundas nupcias. Su caso fue calificado en 27 minutos y resuelto en 4 días. Contra el jurista Ramón Echáiz se presentaron 5 impugnaciones. Coinciden en una supuesta falta de experiencia en el ámbito estatal, en administración o gestión de instituciones públicas. El abogado Christopher Vélez argumenta que en el caso Filan Banco, el postulante, cuando era procurador judicial del banco, no propició que se sancione a los responsables de peculado, ni se garantice una reparación al Estado. Finalmente, la jueza de la Corte Provincial de Pichincha, Paquita Chiluisa, tiene 4 impugnaciones en contra. Entre ellas, nuevamente aparece la jurista Sofía Moreano, quien la cuestiona por haber sido denunciada en 2 procesos penales por el delito de prevaricato. Aunque reconoce que ambas causas fueron archivadas, cree que generan dudas sobre su conducta. Hasta este miércoles, la Comisión Técnica deberá enviar un informe al Pleno del Consejo de Participación, recomendando la admisión o inadmisión de la... Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Recuerden que el INAMI ha advertido de altas temperaturas en el país que podrían llegar hasta 35 grados y una sensación térmica aún mayor. Recuerden mantenerse hidratados y tomar debidas precauciones para evitar daños en la salud. Las noticias se actualizan a toda hora en ecuavisa.com, Ecuavisa Play y también en nuestras cuentas de redes sociales.